Economía y Sociedad, por Max Weber, 167. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 4. El profeta. 1. El profeta en contraposición del sacerdote y del mago. Profeta y legislador. Profeta y maestro. El mistagogo. Profecía ética y profecía ejemplar. ¿Qué es sociológicamente hablando un profeta? No queremos discutir aquí, en forma general, la cuestión del mensajero de salvación, que por ejemplo ha sido abordada por Breisig. No todo Dios antropomorfo es un mensajero divinizado de salvación interna o externa, y además no todo mensajero semejante ha llegado a ser un Dios o un Salvador, por muy extendido que haya sido el fenómeno. Con el nombre de profeta queremos comprender aquí un puro portador personal de carisma, cuya misión anuncia una doctrina religiosa o un mandato divino. En esto no queremos hacer ninguna distinción fundamental en cuanto a que el profeta anuncie de nuevo una vieja revelación, real o supuesta, o que en el fondo aspire a traer una nueva revelación. En una palabra, que aparezca como renovador o como un fundador de religión. Ambas cosas pueden abocar una en otra y no en la intención del profeta lo que decide si de su revelación nacerá o no una nueva comunidad. A ella pueden dar también lugar las doctrinas de reformadores no profetas. Tampoco debe importarnos en este aspecto el que los seguidores se vinculen más a la persona, como es el caso con Zaratustra, Jesús, Mahoma, o a la doctrina en cuanto tal, como es el caso con Buda y la profecía israelita. Para nosotros, lo decisivo es la vocación personal. Esto lo separa del sacerdote. Primero y sobre todo, porque el sacerdote reclama autoridad por estar al servicio de una tradición santa. En cambio, el profeta se apoya en la revelación personal o en la ley. No es ninguna casualidad que, con excepciones insignificantes, ningún profeta proceda del sacerdocio. Los maestros de salvación de la India no son por lo general brahmanes. Los de Israel no son sacerdotes y solo Zaratustra procedía acaso de un sacerdocio aristocrático. En contraposición al profeta, el sacerdote distribuye los bienes de salvación gracias a su cargo. Cierto que la función sacerdotal puede estar vinculada a un carisma personal, pero también en este caso el sacerdote queda legitimado mediante su cargo como miembro de una organización socializada de salvación. En cambio, el profeta, lo mismo que el mago carismático, actúa gracias solo a su don personal. Se distingue del mago en que anuncia revelaciones con un contenido. El contenido de su misión no consiste en magia, sino en doctrina y mandamiento. Exteriormente, la transición es imperceptible. A menudo el mago es un adivino, muchas veces solo esto. En este estadio, la revelación funciona continuamente como oráculo o como inspiración en sueños. Al principio, apenas si se da en ninguna parte un nuevo orden en las relaciones sociales sin previa consulta al mago. En algunas partes de Australia, todavía hoy, solo las revelaciones de magos, inspirados por los sueños, las que se presentan para su aceptación a las reuniones de los cabezas de clan, y seguramente se trata de una secularización allí donde ha caído en desuso. Además, sin corroboración carismática, y esto quiere decir normalmente mágica, pocas veces un profeta logró autoridad. Por lo menos la han necesitado casi siempre los portadores de nuevas doctrinas. En ningún momento debe olvidarse que Jesús basó su legitimación y la pretensión de que él y solo él conocía al Padre, que solo la fe en él era el camino hacia Dios, sobre el carisma mágico que él sentía en sí mismo, y que fue esta conciencia de poder, mucho más que cualquier otra cosa, lo que le permitió entrar por el camino de la profecía. El cristianismo de la época apostólica y postapostólica conoce a los profetas ambulantes como un fenómeno regular. Es siempre necesario demostrar que se poseen los dones específicos del espíritu y se exigen determinadas facultades más mágicas o extáticas. Muy a menudo, la adivinación, lo mismo que la terapéutica mágica y el consejo, son ejercitados profesionalmente. Así ocurre con los numerosos profetas mencionados en el Antiguo Testamento y especialmente en las crónicas y en los libros proféticos. Pero el profeta
en el sentido en que aquí se toma, se distingue de ellos en el aspecto económico por el carácter gratuito de su profecía. Amós se resiste con ira a que se le llame Nabí. Y la misma diferencia existe respecto a los sacerdotes. El profeta típico propaga la idea por la idea misma y no, por lo menos en forma patente y regulada, para obtener una gratificación. El carácter gratuito de la propaganda profética, por ejemplo, el principio expreso de que el apóstol, el profeta, el maestro del cristianismo primitivo, no hará oficio de su misión, que utilizará solo por breve tiempo la hospitalidad de sus fieles, que trabajará con sus manos, o como el budista, vivirá de lo que buenamente le den, es subrayado constantemente en las epístolas de San Pablo y también en las reglas monacales budistas en aquel otro sentido. El que no trabaje, que no coma, se refiere al misionero. Constituye, sin duda, uno de los grandes secretos del éxito de la profecía. El tiempo de la más antigua profecía israelita, por ejemplo, la de Elías, fue en todo el cercano oriente y también en la Hélade una época de intensa propaganda profética. Quizá en conexión con la nueva constitución de los grandes imperios en Asia y con la creciente intensidad del comercio internacional, después de una larga interrupción, empezó, especialmente en el umbral de Asia, la profecía en todas sus formas. Entonces Grecia se vio invadida por el culto tracio de Dionisios y por las más diferentes profecías. Junto a los reformadores sociales semiproféticos, irrumpieron puros movimientos religiosos dentro de la sencilla y al mismo tiempo artificiosa doctrina mágica y cultural de los sacerdotes homéricos. Los cultos patéticos, lo mismo que la profecía patética, basada en el verbo automático y la estima de la embriaguez extática, interrumpieron el desarrollo del racionalismo teologizante, Hesíodo, y los comienzos de la especulación cosmológica y filosófica, lo mismo que el desenvolvimiento de las doctrinas filosóficas esotéricas y de las religiones de salvación, y marcharon paralelamente con la colonización marina y sobre todo con la formación de la polis y su transformación sobre la base del ejército de ciudadanos. No nos toca describir aquí estos fenómenos de los siglos 8 y 7, que penetran hasta el siglo 6 e incluso el 5, analizados por Rode de un modo maravilloso. Temporalmente se corresponden con el profetismo judío, persa, indio y probablemente con las realizaciones preconfucianas de la ética china que desconocemos. Estos profetas helénicos son muy distintos entre sí, tanto por lo que se refiere a la nota económica respecto a la retribución, como por lo que se refiere a la existencia de una doctrina. También el heleno Sócrates distinguió la enseñanza profesional y la propaganda gratuita de las ideas. Y también en Grecia se distinguía claramente la única religiosidad congregacional, la órfica, por su auténtica doctrina de salvación, de todas las demás clases de profecía y técnica de salvación, especialmente de la de los misterios. Tenemos que distinguir los tipos de la profecía de aquellos de los salvadores religiosos o de otra clase.